En la pintoresca ciudad de Willow Creek, enclavada entre colinas y bosques susurrantes, un curioso revuelo había comenzado a perturbar la tranquilidad habitual. Era un lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, un lugar donde los secretos eran tan raros como la nieve del verano. Sin embargo, mientras el otoño pintaba las hojas con tonos ardientes, un rumor, como un viento helado, barría las calles y las casas, inquietando a los residentes con su persistente susurro. En el centro de los rumores estaba Elisa Winters, una mujer de 60 años que había vivido a la sombra de la curiosidad del pueblo durante décadas. Una vez conocida por su espíritu vibrante y la calidez de su sonrisa, el tiempo había dibujado líneas de soledad y tristeza en su rostro, reflejando los caminos que caminaba sola a lo largo de la orilla del arroyo. Elisa, con su indomable cabello plateado y sus ojos que contenían historias que nunca contó, se había convertido en una figura misteriosa, un lienzo sobre el cual el pueblo pintaba historias de amores perdidos y de lo que pudo haber sido. Sin embargo, recientemente parecía estar desarrollándose un nuevo capítulo en la tranquila vida de Elisa Winters. Las luces parpadeaban hasta altas horas de la noche en su cabaña y se veían figuras moviéndose detrás de las cortinas corridas, un juego de sombras que alimentó el fuego de la especulación. Los alimentos entregados en su puerta incluían artículos que nunca antes habían estado en su lista: leche, mantas suaves y otras necesidades que hablaban de una presencia distinta a la suya. Los vecinos susurraban sobre un visitante que nunca se fue, una presencia que pareció sacar a Elisa de su caparazón y sumergirla aún más en el secreto. Se aventuraba a salir con más frecuencia, pero sus interacciones eran concisas, sus ojos azules se desviaban, ocultando, al parecer, un secreto demasiado frágil para que el mundo lo supiera. La curiosidad del pueblo se convirtió en preocupación y luego en un hambre insaciable de verdad. Fue un amante de su pasado que regresó para reavivar una llama extinguida hace mucho tiempo, o tal vez un amigo que necesitaba refugio de tormentas desconocidas. Nadie podía adivinarlo, y Elisa no ofreció respuestas, con los labios sellados con tanta fuerza como las cortinas de su casa. Pero la verdad, como suele ocurrir, prometía revelarse con el tiempo, abriéndose camino a través del tejido de la vida diaria de la ciudad hasta que el misterio de Elisa Winters se desarrollara de una manera que nadie podría haber predicho. Era una historia que desafiaría los fundamentos mismos de las creencias de Willow Creek sobre el amor, la naturaleza y el fino velo entre lo posible y lo imposible. A medida que el otoño se hacía más profundo y el aire se hacía más frío, se preparó el escenario para una revelación que cambiaría para siempre a la ciudad de Willow Creek. El viento susurrante llevaba una historia aún no contada del todo, la historia de una mujer que se atrevió a desafiar las expectativas del tiempo y la sociedad, y, al hacerlo, se encontró en el corazón de un misterio tan profundo y antiguo como el arroyo que serpenteaba. Su camino a través de la tierra que ella llamaba hogar. Cuando las hojas pasaron del dorado al marrón y el frío del comienzo del invierno comenzó a acariciar Willow Creek, Elisa Winters se encontró reflexionando sobre el pasado más que nunca. Su pequeña y acogedora cabaña, una vez llena del silencio de la soledad, ahora resonaba con los suaves sonidos de una nueva presencia. Pero antes de este cambio, había pasado innumerables noches en compañía de su propia sombra, con solo los recuerdos de antaño como consuelo. Elisa siempre había sido un modelo de bondad y resiliencia en la comunidad. En su juventud, ella era la llama que unía a la gente, su risa una melodía que iluminaba los días más oscuros. Había soñado con un futuro lleno de amor y risas de niños. Sin embargo, con el paso de los años, el destino le había trazado un camino diferente. El amor la había encontrado y con la misma rapidez se deslizó entre sus dedos como el agua del arroyo, dejándola con un corazón lleno de amor para dar, pero sin nadie a quien dárselo. La ausencia de una familia propia fue una tormenta silenciosa que azotó a Elisa. Observó cómo las vidas de sus amigos florecían con sus descendientes. Sus hogares se llenaban de vida con la cacofonía de la vida familiar, mientras que el suyo seguía siendo una isla de tranquilidad. El deseo de tener un hijo, un ser en quien derramar su amor, nunca decayó sino que se fortaleció cada año que pasaba, un sueño que guardó en lo más profundo de su corazón,
resignada a su soledad. Pero la vida, tan impredecible como el clima en Willow Creek, tenía un giro reservado para Elisa. Llegó un día en el que el cielo era un tapiz carmesí y dorado, presagiando un cambio no solo en la estación, sino también en la vida de Elisa. Llegó una carta misteriosa, cuyo contenido era un rayo de esperanza y la promesa de un milagro. Hablaba de rituales antiguos y magia olvidada hace mucho tiempo, de una oportunidad de cumplir sus deseos más profundos, pero a un costo que no estaba del todo claro. La carta era la llave de una puerta que Elisa había creído cerrada para siempre. Con el corazón cargado de esperanza y las manos temblando de anticipación, Elisa siguió las instrucciones expuestas en el críptico mensaje. Se aventuró en el corazón del bosque susurrante, donde los árboles se alzaban altos y antiguos, con sus ramas extendidas como los dedos del destino. Allí, bajo el suave resplandor de la luna, susurró su deseo a la noche. Sus palabras eran una mezcla de súplica y oración, llevadas por el viento. Los días que siguieron estuvieron llenos de una espera ansiosa, una tensión que flotaba en el aire como la quietud antes de una tormenta. El escepticismo de Elisa entró en conflicto con su nueva chispa de esperanza. No se atrevía a creer, pero no podía evitar soñar. Su corazón era un tumulto de miedo y anhelo. Y entonces, tan repentinamente como apareció la carta, también apareció la respuesta a los deseos más profundos de Elisa. Pero no tenía la forma que esperaba, ni era un camino libre de sombras. El milagro que había buscado trajo consigo un tapiz de alegría y secreto, tejido con hilos de lo desconocido. Mientras Elisa estaba sentada junto al fuego, mientras las llamas parpadeantes proyectaban un cálido brillo en su rostro pensativo, reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta este momento. La habitación, llena de sonidos nuevos y desconocidos de la vida, parecía latir con potencial. Sin embargo, en las sombras proyectadas por la luz del fuego, acechaban preguntas, susurros de misterios aún por desentrañar y destinos aún por cumplir. Afuera, la ciudad de Willow Creek yacía dormida, ajena a la silenciosa transformación que se estaba produciendo dentro de sus fronteras. Elisa, que alguna vez fue el corazón del torbellino social de la ciudad, ahora albergaba un secreto que podría alterar el tejido de su comunidad para siempre. Era un secreto que guardaría con todas las fuerzas de su ser, porque dentro de su hogar, enclavado en una cuna de amor y misterio, se encontraba la respuesta al sueño de su vida y, tal vez, la clave del enigma que había comenzado a envolver su vida. El ritmo de vida en Willow Creek continuó, y el otoño dio paso a la cruda belleza del invierno. La gente del pueblo se envolvió en capas, se aventuró al aire fresco con respiraciones que se empañaban ante ellos, viviendo sus vidas en feliz ignorancia del enigma que se desarrollaba silenciosamente dentro de la casa de Elisa Winters. Sin embargo, a medida que la nieve cubría la ciudad, un cambio sutil comenzó a echar raíces, una corriente subterránea de cambio que susurraba nuevos comienzos y antiguos secretos. La cabaña de Elisa, que alguna vez fue un lugar de soledad, ahora palpitaba con una energía palpable. La llegada de la nueva presencia había transformado no solo su hogar, sino también a la propia Elisa. Se movía con determinación, sus pasos eran ligeros y sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y vigilancia constante. El secreto que albergaba exigía un aislamiento que abrazó, no por miedo, sino por un deseo feroz de proteger el milagro que había adornado su vida. El niño, aunque era un niño, había llegado a su vida tan misteriosamente como el cambio de estaciones. Era un niño con ojos tan profundos como el cielo nocturno y una tranquilidad que contradecía su tierna edad. Elisa lo llamó Adán, nombre acorde con el principio que representaba. Adán no era como los demás niños. La suya era una presencia que parecía hacer eco de los susurros del bosque, y su mirada contenía profundidades que hablaban de un alma vieja. Sucesos extraños comenzaron a marcar los días siguientes a la llegada de Adán. Los objetos de la cabaña se movían por sí solos, como guiados por una mano invisible. Las plantas que deberían haberse marchitado en el invierno prosperaron en presencia de Adán, floreciendo con una vitalidad que desafiaba la estación. Elisa observó con una mezcla de asombro y temor la realidad de la singularidad de su hijo
apareciendo en ella cada día que pasaba. Sin embargo, fue el silencio que rodeó su llegada lo que pesó mucho en el corazón de Elisa. No hubo gritos que atravesaron la noche, ni anuncios ni celebraciones que típicamente anunciaban una nueva vida. En cambio, hubo una aceptación silenciosa, una comprensión mutua de que el vínculo entre ellos se forjó en secreto, arraigado en un amor profundo e incondicional. La gente del pueblo, siempre observadora, empezó a notar los sutiles cambios en Elisa. Los susurros se convirtieron en especulaciones y las especulaciones en preocupación. ¿Cómo era posible que aquella mujer solitaria, conocida por su soledad, pareciera tan cambiada de repente? Las preguntas se multiplicaron, pero nadie se atrevió a traspasar la barrera invisible que Elisa había erigido alrededor de su casa. En medio de los rumores, Elisa encontró consuelo en la compañía de su hijo. Adam creció, no solo en estatura sino también en las curiosas habilidades que parecían florecer bajo la amorosa mirada de su madre. Hablaba poco, pero su comunicación trascendía las palabras y su tacto transmitía emociones y pensamientos con una claridad que asombró a Elisa. Ella documentó estos momentos en un diario, un testimonio del extraordinario camino que habían tomado sus vidas. Pero junto con la maravilla vino el aislamiento. Las visitas de Elisa al pueblo se hicieron menos frecuentes, y cuando se aventuraba a salir, lo hacía con una prisa que hablaba de la necesidad de regresar al santuario de su hogar. El vínculo entre madre e hijo se profundizó, un mundo privado que prosperaba gracias a su amor y los misterios que los envolvían. A medida que el invierno se hacía más profundo, cubriendo Willow Creek con un manto de silencio, Elisa y Adam afrontaron el futuro con tranquila determinación. El secreto del origen de Adam y la naturaleza de sus habilidades se extendía como una sombra entre ellos, un misterio que los unía pero que los separaba del mundo exterior. En la quietud de la noche, mientras Elisa velaba por su hijo, las preguntas que atormentaban sus pensamientos seguían sin respuesta. ¿Qué destino le esperaba a Adán y qué papel le había decretado el destino en el entramado de su extraordinaria vida? Las respuestas estaban escondidas, veladas en la magia que los había unido, una magia que era a la vez una bendición y una carga que soportaban juntos en la soledad de su existencia compartida. A medida que el manto del invierno comenzó a levantarse de Willow Creek, el renacimiento de la primavera susurró promesas de renovación y crecimiento. Sin embargo, en el corazón de la ciudad se estaba gestando un tipo diferente de despertar, uno envuelto en misterio y susurros cautelosos. Los enigmáticos cambios en la vida de Elisa Winters no habían pasado desapercibidos, y la curiosidad de la gente del pueblo se había convertido en un gran interés, alimentado por la ausencia de respuestas claras y la inclinación humana por desentrañar secretos. Las raras apariciones de Elisa en la ciudad ahora eran recibidas con miradas furtivas y conversaciones susurradas. La gente hablaba en voz baja sobre el peculiar aislamiento de la casa de los Winter, y el aire estaba cargado de especulaciones. Algunos decían que Elisa había acogido a un pariente lejano, un niño que necesitaba cuidados, mientras que otros contaban historias de sucesos sobrenaturales y susurraban sobre magias antiguas reavivadas. Sin embargo, en medio de las conjeturas, una sensación palpable de inquietud comenzó a arraigar, una inquietud colectiva sobre lo que se escondía detrás de las paredes de la vieja cabaña de los Winters. Margaret Thompson, la bibliotecaria local y amiga de Elisa desde hace mucho tiempo, se convirtió involuntariamente en la heralda del cambio. Preocupada por el bienestar de su amiga e intrigada por los misterios que parecían envolverla, Margaret decidió visitar a Elisa, armada de amabilidad y de un pastel casero como excusa para la intrusión. El camino hasta la cabaña de Elisa, que alguna vez fue un camino transitado con la facilidad de la familiaridad, ahora se sentía como un viaje hacia lo desconocido. A su llegada, Margaret fue recibida con una calidez que contradecía los fríos susurros de la ciudad. Elisa, con su cabello plateado enmarcando su rostro en suaves ondas, exudaba una serenidad que parecía estar en desacuerdo con los rumores que se arremolinaban a su alrededor. Sin embargo, cuando Margaret entró en la cabaña, no pudo evitar sentir el peso de una presencia invisible,
una sensación de algo extraordinario velado por lo mundano. La visita se desarrolló con la suave cadencia de viejos amigos que se reconectan, pero debajo de la superficie de su conversación había una corriente subyacente de preguntas no formuladas. Margaret notó los sutiles cambios en el hogar, las pequeñas rarezas que parecían susurrar la presencia del niño, una pila de libros para niños que no están hechos para manos ociosas, el sonido de una risa demasiado ligera para pertenecer a las sombras y un vistazo fugaz de una pequeña figura que pasa por la puerta. Elisa, al sentir las preguntas no formuladas de su amiga, caminó con cuidado sobre la verdad, revelando solo que estaba cuidando a un niño llamado Adam, que había llegado a su vida en circunstancias inusuales. Habló de Adam con una ternura que tocó el corazón de Margaret, pero la curiosidad de la bibliotecaria permaneció, una pieza de rompecabezas esperando encontrar su lugar. Cuando Margaret salió de la cabaña, la promesa de secreto flotaba en el aire entre ellos, un pacto de silencio nacido de la confianza y la comprensión tácita del corazón. Sin embargo, mientras caminaba de regreso al corazón de Willow Creek, Margaret no pudo evitar la sensación de que la historia de Elisa era mucho más compleja de lo que le habían hecho creer. Los destellos de extrañeza, el aura de misterio que se aferraba a la casa de los Winter y el amor protector en los ojos de Elisa hablaban de una historia que aún no se había revelado por completo. Las semillas de la duda y la preocupación se habían sembrado en la mente de Margaret, germinando en medio de sus pensamientos mientras reflexionaba sobre las implicaciones de las cautelosas revelaciones de Elisa. ¿Cuál era la verdadera naturaleza del niño llamado Adán? ¿Y qué secretos guardaba Elisa, secretos que parecían desafiar el tejido mismo de la realidad? Mientras la primavera insuflaba nueva vida al mundo, la historia de Elisa y Adam continuó desarrollándose, una narrativa tejida con hilos de lo extraordinario, ensombrecida por lo ordinario. Y en el corazón de Willow Creek, la línea entre la verdad y la especulación se desdibujó, mientras la ciudad estaba a punto de descubrir un misterio que desafiaría su comprensión de lo posible y lo imposible. A medida que los vibrantes tonos de la primavera dieron paso al exuberante verdor del verano, la historia de Elisa Winters y su enigmático pupilo, Adam, continuó desarrollándose como una flor bajo la persistente mirada del sol. La ciudad de Willow Creek, con su apetito por lo inexplicable, encontró que el misterio de la casa de los Winter era un enigma que invitaba tanto a la fascinación como a los presentimientos. Elisa, por su parte, se había acostumbrado al manto de secretismo que llevaba. Cada día traía consigo la alegría de ver crecer a Adán, no solo en estatura, sino en las curiosas manifestaciones de su naturaleza única. Su risa llenó la cabaña con una ligereza que contradecía la gravedad de su situación. Sin embargo, con cada momento que pasaba, las sombras de su secreto se alargaban y oscurecían, un recordatorio constante del camino desconocido que recorren. Fue durante una de las largas tardes de verano, cuando el cielo se pintaba con pinceladas de naranja y rosa, que una parte del pasado de Elisa volvió a ella. Un golpe en la puerta, vacilante pero persistente, rompió la tranquilidad de su vida apartada. De pie en el umbral había una figura de un capítulo de la vida de Elisa que había pensado cerrado para siempre. Su nombre era James, un hombre cuyo corazón alguna vez había latido al mismo tiempo que el de ella, un amor perdido por los vientos del tiempo y las circunstancias. James, con su rostro curtido y sus ojos que contenían una mezcla de esperanza y aprensión, había escuchado los susurros que recorrían la ciudad. Las historias de Elisa y un niño misterioso le habían llegado, agitando las brasas de un pensamiento extinguido hacía mucho tiempo. Su presencia en su puerta fue un puente hacia el ayer, una súplica silenciosa de comprensión y tal vez reconciliación. La reacción de Elisa fue un tapiz de emociones, sorpresa y cautela entrelazadas con la calidez de la nostalgia. Le dio la bienvenida a James a su casa, un gesto que hablaba de la gracia con la que afrontó las complejidades de su vida. Su conversación se desarrolló como las capas de un libro olvidado hace mucho tiempo. Cada frase era un paso hacia la comprensión del viaje que cada uno había emprendido desde que sus caminos se separaron. James habló de su vida, de los años que pasó vagando en busca de algo que se pareciera a la satisfacción, sino a la felicidad.
Y Elisa, a su vez, compartió el bosquejo de su historia, los años de soledad, la llegada milagrosa de Adán y la alegría y el desafío que trajo su presencia. Sin embargo, ella ocultó las profundidades de la verdad, los orígenes de la existencia de Adam y la magia que giraba alrededor de sus vidas. Era un secreto demasiado frágil, demasiado lleno de peligros para compartirlo incluso con un corazón que alguna vez fue tan íntimamente conocido. La visita, aunque breve, dejó una huella en Elisa. La aparición de James era un recordatorio del mundo fuera de su santuario, un mundo del que ella se había retirado gradualmente. Subrayó la realidad de que su secreto, por muy bien guardado que estuviera, era un velo que podía ser traspasado por los ojos persistentes del pasado y del presente. Después de la partida de James, una inquietud se apoderó de Elisa, una sensación de cambio inminente que no podía definir ni descartar. El encuentro había despertado recuerdos y emociones que había enterrado hacía mucho tiempo, despertando la comprensión de que el mundo no estaba tan distante como había creído. Los límites que había trazado alrededor de ella y de Adam eran permeables, sujetos al flujo y reflujo del tiempo y a la conexión humana. A medida que el verano decayó, dando paso a los susurros del otoño, Elisa se encontró en una encrucijada. El camino detrás de ella era un tapiz de amor, pérdida y soledad, mientras que el camino por delante prometía lo desconocido, lleno de potencial de descubrimiento y peligro. En su corazón sabía que se acercaba el momento en que las decisiones que tomara darían forma al destino del niño que había jurado proteger, un niño cuya existencia misma era un testimonio de lo extraordinario, un faro en el reino de las sombras de lo imposible. Posible. Cuando las hojas comenzaron su danza hacia la tierra, anunciando la llegada del otoño una vez más a Willow Creek, el aire alrededor de la cabaña de Elisa Winters parecía palpitar con una energía invisible. La visita de James había perturbado el delicado equilibrio de su mundo apartado, desenredando los hilos de aislamiento que había tejido tan meticulosamente alrededor de ella y Adam. Fue un recordatorio de que el pasado podía traspasar las defensas del presente, trayendo consigo la amenaza de quedar expuesto y las innumerables preguntas que vendrían después. Adam, ahora más que nunca, estaba en el centro de las preocupaciones de Elisa. El niño, con sus orígenes enigmáticos y sus habilidades florecientes, estaba creciendo de maneras que desafiaban una explicación fácil. Su conexión con el mundo natural que los rodeaba era profunda y su risa hacía que el aire brillara con una vitalidad casi visible a simple vista. Las plantas florecían bajo su mirada y los animales parecían atraídos hacia la cabaña como si reconocieran un espíritu afín dentro de sus paredes. Pero fue su comprensión intuitiva de las emociones, su capacidad para aliviar el dolor y traer calma con solo un toque, lo que lo marcó como verdaderamente extraordinario. Cada día que pasaba, la singularidad de Adán se hacía más difícil de ocultar. Sus preguntas sobre el mundo, sobre quién era y de dónde venía, se volvieron cada vez más difíciles de responder. Elisa se encontró navegando en un campo minado de verdades y medias verdades, esforzándose por protegerlo de las duras realidades de su situación mientras alimentaba su curiosidad y compasión innatas. Los desafíos que enfrentaron se vieron agravados por el creciente escrutinio de la gente del pueblo. Los susurros que alguna vez habían sido simples ruidos de fondo, ahora se estaban volviendo más fuertes, más insistentes. Una sensación de inquietud comenzó a invadir la comunidad, alimentada por los rumores de sucesos extraños en la cabaña de los Winter y el misterioso niño que vivía allí, pero que nadie veía. Fue durante este momento de creciente tensión que ocurrió un incidente que alteraría para siempre el curso de sus vidas. Adam, en un momento de curiosidad e inocencia infantil, se aventuró más allá de los confines del jardín, mientras Elisa estaba profundamente absorta en su trabajo. Un grupo de niños que jugaban en el bosque se topó con él y durante un breve tiempo Adam interactuó con otras personas de su edad por primera vez. Su alegría era palpable, un brillo radiante que parecía envolverlo y afectar a quienes lo rodeaban de maneras que no podían entender. Sin embargo, este inocente encuentro no pasó desapercibido.
Uno de los niños, abrumado por la experiencia, habló de ello en casa, cuentos de un niño que podía hacer florecer las flores con una risa y aliviar el escozor de una rodilla raspada con un toque. La historia se extendió como la pólvora, encendiendo una vorágine de miedo y curiosidad. Eliza, al descubrir la aventura de Adam, sintió una oleada de miedo que se apoderó de su corazón. El mundo del que ella había intentado con tanto esfuerzo protegerlo, ahora estaba llamando a su puerta, con la mirada fija en el niño que amaba más que a la vida misma. Sabía que el tiempo de esconderse estaba llegando a su fin, que las preguntas y demandas de la gente del pueblo pronto serían imposibles de evadir. A medida que cambiaba la estación, trayendo consigo el frío del invierno que se acercaba, Eliza y Adam se encontraron al borde del precipicio del cambio. El capullo de secreto que los había envuelto estaba empezando a deshilacharse, revelando destellos de la verdad al mundo exterior. Eliza entendió que el camino por delante estaría plagado de desafíos, que el equilibrio entre proteger a Adam y permitirle explorar su verdadera naturaleza era delicado. En los momentos tranquilos de la noche, mientras lo vigilaba, Eliza reflexionaba sobre el futuro. Sabía que el viaje que estaban emprendiendo abarcaba algo más que solo ellos dos. Fue un viaje que pondría a prueba los límites de la creencia y la aceptación, del miedo y el amor. Y cuando los primeros copos de nieve de la temporada comenzaron a caer, cubriendo al mundo con un silencio de anticipación, Eliza Winters decidió enfrentar lo que viniera con coraje y un compromiso inquebrantable con su hijo, un faro de luz en la oscuridad creciente. En pleno invierno, mientras la nieve cubría espesamente el suelo, cubriendo Willow Creek con un manto de sereno blanco, el aire dentro de la cabaña de Eliza Winters estaba cargado de una palpable sensación de urgencia. El incidente en el bosque no solo había destrozado el frágil anonimato que Eliza había creado alrededor de Adam, sino que también había encendido un fuego descontrolado de curiosidad y sospecha que sabía que no podría sofocarse fácilmente. Los susurros de la gente del pueblo se habían transformado en conversaciones abiertas, sus miradas teñidas de una mezcla de fascinación y miedo. Eliza, siempre guardiana de la extraordinaria naturaleza de Adam, se encontró luchando con un dilema que tiraba de la esencia misma de su alma. Proteger a Adam era su principal deseo, pero ¿cómo hacerlo en un mundo que tal vez no entendía o no aceptaba su singularidad? Era una pregunta que atormentaba cada uno de sus pensamientos. El equilibrio que con tanta delicadeza había mantenido se estaba inclinando ahora y la necesidad de actuar se hizo innegable. Adam, por su parte, permaneció felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Su inocencia fue un faro que brilló aún más en el contexto de la tormenta que se avecinaba. Sus habilidades, ahora más pronunciadas, fueron motivo de asombro para Eliza y un recordatorio de la naturaleza milagrosa de su existencia. Sin embargo, era precisamente este milagro lo que Eliza temía que el mundo no estuviera preparado para aceptar. El punto de inflexión se produjo una tarde helada, cuando una delegación de la ciudad, encabezada por Margaret Thompson, se acercó a la cabaña de los Winter. Sus intenciones, envueltas en preocupación, no pudieron enmascarar la corriente subyacente de demanda de respuestas. La gente del pueblo, representada por rostros familiares y extraños para Eliza, estaban en su puerta, y su presencia colectiva era un testimonio del miedo humano a lo desconocido. Eliza, con Adam a su lado, enfrentó a la delegación con una calma que contradecía la agitación interna. Margaret, siempre diplomática, expresó las preguntas que flotaban en el aire, las indagaciones sobre los orígenes de Adam y los rumores sobre sus inusuales habilidades. La conversación, aunque cortés, estuvo marcada por un ultimátum implícito. La verdad o la buena voluntad de la ciudad podrían flaquear. En ese momento, bajo el peso de innumerables ojos, Eliza se dio cuenta de que el tiempo del secreto había pasado. Con un coraje nacido de la necesidad, compartió la historia de la llegada de Adán a su vida, un relato tejido con hilos de magia y el profundo deseo de un corazón anhelado durante mucho tiempo. Habló de lo inexplicable y lo milagroso, de un niño nacido no de carne, sino de esperanza y un deseo susurrado al viento. La reacción fue un mosaico de incredulidad,
asombro y, para algunos, una profundización de los temores. Sin embargo, a pesar de todo, Margaret se mantuvo como un puente entre Elisa y la gente del pueblo, y su fe en su amiga era inquebrantable. La reunión terminó sin una resolución clara y la delegación se marchó con más preguntas que respuestas, dejando una estela de incertidumbre a su paso. En los días siguientes, la cabaña volvió a convertirse en una fortaleza, pero asediada por curiosos y preocupados por igual. La historia de Elisa y Adam se extendió más allá de los confines de Willow Creek, llamando la atención de aquellos con intenciones menos benignas. Al parecer, el mundo no estaba contento con dejar que lo extraordinario descansara en paz. Elisa, que vigilaba a Adam, sintió el peso del mundo presionándolos. La alegría y el asombro que habían llenado sus días ahora estaban teñidos por la sombra del escrutinio. Sin embargo, en su corazón echó raíces una resolución, la determinación de proteger a Adán de las fuerzas que buscaban diseccionarlo y definirlo mediante su comprensión limitada. A medida que el invierno se hacía más intenso y envolvía al mundo en su silencioso abrazo, Elisa y Adam afrontaron el futuro con un silencioso desafío. El vínculo entre ellos, forjado en el crisol de lo extraordinario, era una luz que ninguna oscuridad podía apagar. Juntos, se encontraban en el umbral de lo desconocido, listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara, unidos en su amor y en la creencia inquebrantable en el derecho a ser diferentes, a ser únicos, a ser ellos mismos. A medida que el control del invierno sobre Willow Creek comenzó a aflojarse, dando paso a los primeros susurros de la primavera, la atmósfera en la ciudad era de incómoda anticipación. La historia de Elisa y Adam se había entretejido en el tejido de la comunidad, un hilo narrativo que era a la vez convincente y desconcertante. Mientras que algunos vieron las revelaciones sobre Adán con asombro, otros las vieron como un presagio de un cambio no deseado. Elisa, muy consciente de la creciente división, se fortaleció contra la tormenta que se avecinaba. Su existencia, una vez pacífica, con Adam se había convertido en un tema de discurso público, y con este cambio llegó la comprensión de que sus vidas nunca volverían a la soledad que alguna vez conocieron. La burbuja protectora que había construido alrededor de Adam mostraba signos de desgaste, desgastada por las miradas indiscretas y las preguntas inquisitivas del mundo exterior. En medio de esta agitación, un acontecimiento inesperado ofreció un rayo de esperanza. Llegó una carta dirigida a Elisa con una letra elegante de un grupo que afirmaba ser parte de una red que brindaba refugio a personas con habilidades extraordinarias. Ofrecieron comprensión, orientación y, lo más importante, protección. Esta propuesta, aparentemente una respuesta a las oraciones silenciosas de Elisa, fue a la vez un rayo de esperanza y una fuente de profunda aprensión. Confiar la seguridad de Adam a extraños, incluso aquellos que profesaban compartir su experiencia, fue un acto de fe que Elisa no estaba segura de poder dar. Mientras tanto, la conciencia de Adam de su propia singularidad creció, y su naturaleza inquisitiva lo llevó a hacer preguntas para las que Elisa no tenía respuestas fáciles. Sus habilidades, lejos de disminuir, parecieron florecer con la llegada de la primavera, como si la renovación de la tierra se reflejara en el florecimiento de sus poderes. Sin embargo, con este crecimiento vino un mayor riesgo de exposición, y Elisa se encontró en una encrucijada, dividida entre el deseo de proteger la inocencia de Adam y la necesidad de prepararlo para las realidades de su existencia. La tensión dentro de la ciudad aumentó a medida que las historias sobre las habilidades de Adam se extendieron más allá de Willow Creek, atrayendo la atención de aquellos con intenciones menos altruistas. Los susurros sobre el interés del gobierno y el potencial de explotación se convirtieron en una sombra que se cernía sobre sus vidas, un crudo recordatorio de los peligros que acechaban a la opinión pública. En medio de esta tormenta que se avecinaba, Elisa tomó su decisión. La oferta de santuario, aunque llena de incertidumbre, representaba una oportunidad para una vida más allá de los confines del miedo y el secreto. Preparándose para abandonar el único hogar que habían conocido, Elisa y Adam se encontraban al borde de un nuevo capítulo, uno que prometía seguridad, pero exigía el sacrificio de lo familiar. Mientras empacaban sus pertenencias,
Dejando atrás los recuerdos grabados en las paredes de la cabaña, lo hicieron con una mezcla de tristeza y esperanza, adentrándose en lo desconocido con una frágil confianza en la promesa de refugio. El viaje desde Willow Creek hasta el santuario estuvo envuelto en una mezcla de aprensión y expectación silenciosa. Elisa y Adam viajaron bajo el velo del crepúsculo, dejando atrás el único hogar que Adam había conocido. El mundo fuera de la familiaridad de su vida recluida era vasto e impredecible, y mientras se aventuraban hacia lo desconocido, el corazón de Elisa era un tumulto de protección maternal y temor silencioso por lo que les esperaba. A su llegada, el santuario se reveló como un lugar diferente a todo lo que Elisa había imaginado. Ubicado en un rincón virgen de la naturaleza, era un refugio donde lo extraordinario era la norma, y aquellos con habilidades únicas encontraban refugio de las miradas indiscretas del mundo. El santuario era un conjunto de cabañas y jardines, una comunidad donde se celebraban las diferencias y se disipaban los temores. El alivio que inundó el corazón de Elisa ante su bienvenida fue palpable, un bálsamo para las heridas infligidas por meses de aislamiento y sospecha. La reacción de Adam ante su nuevo entorno fue de asombro y asombro. Se levantaron las restricciones de secreto que lo habían atado en Willow Creek y quedó libre de explorar el alcance de sus habilidades sin temor a ser juzgado o represalias. El santuario era el hogar de otros como él, individuos cuya existencia misma desafiaba toda explicación, y en su compañía, Adam encontró un sentido de pertenencia que se le había escapado durante toda su vida. Sin embargo, cuando Elisa y Adam comenzaron a adaptarse a su nueva vida, se hizo evidente que el santuario no estaba exento de sombras. La comunidad, si bien protectora de sus residentes, también era un lugar de secretos y agendas ocultas. Los líderes del santuario, un consejo de ancianos con habilidades propias, eran guardianes de un delicado equilibrio que les exigía navegar por la delgada línea entre proteger a sus protegidos y proteger al mundo de las posibles repercusiones de los poderes que albergaban. El alivio inicial de Elisa, al encontrar un refugio seguro para Adam, pronto se vio atenuado por la comprensión de que su llegada tenía implicaciones mucho más allá de su propia seguridad. El santuario era parte de una red, un colectivo de comunidades similares en todo el mundo, cada una de las cuales desempeñaba un papel en un tapiz más amplio de historia oculta y batallas invisibles. Adam, con su conexión única con el mundo natural, era de particular interés para el Consejo, que creía que sus habilidades podrían ser clave para comprender misterios de larga data sobre los de su especie. A medida que pasaban los días, Elisa se encontró enfrentando nuevos desafíos. El santuario, si bien ofrecía protección, también planteaba preguntas sobre la libertad y el precio de la seguridad. Adam prosperó entre sus compañeros y sus habilidades crecieron de maneras que asombraron y asustaron a Elisa. Sin embargo, persistió la corriente subyacente de inquietud, un recordatorio de que su lugar en esta utopía aislada no estaba exento de costos. El equilibrio entre la promesa de refugio del santuario y la autonomía que exigía a cambio era una negociación constante, una negociación que Elisa navegó con un corazón cauteloso, siempre atenta al futuro que había elegido para ambos. En el corazón del santuario, mientras la primavera desplegaba sus tiernas hojas, Elisa se encontró atrapada en una red de dilemas morales y responsabilidades imprevistas. El santuario, lugar de refugio, se había convertido también en un crisol que ponía a prueba los límites de su confianza y la profundidad de su compromiso con el bienestar de Adán. El interés del Consejo en Adam, aunque inicialmente enmarcado como protector, gradualmente reveló capas de complejidad que Elisa no había anticipado. Hablaron de antiguas profecías y del papel que las habilidades únicas de Adán podrían desempeñar en su cumplimiento, presentándolo no solo como un niño bajo su cuidado, sino como una figura fundamental en la lucha invisible que apuntalaba la existencia de su mundo oculto. Elisa observó cómo Adam, una vez aislado por sus diferencias, florecía en un entorno donde su conexión con la naturaleza no solo era aceptada sino reverenciada. Aprendió rápidamente y sus habilidades innatas florecieron bajo la guía de los mayores, quienes alimentaron sus talentos con una mezcla de asombro y precaución deliberada. Sin embargo,
a pesar de toda la alegría que encontraba en su felicidad, Elisa no podía quitarse la sensación de que Adam estaba siendo preparado para un propósito más allá de su comprensión, un destino que podía exigirle más de lo que cualquiera tenía derecho a pedir. El santuario, a pesar de toda su belleza y paz, era una fortaleza con su propio tipo de murallas. Las libertades que ofrecía venían con condiciones, y los secretos que guardaba estaban guardados con una vigilancia que rayaba en la paranoia. Elisa encontró aliados entre los residentes, otros padres y tutores que compartían sus temores y esperanzas con respecto a las personas a su cargo. Juntos formaron un pacto silencioso, un acuerdo mutuo para velar por sus hijos en un mundo que, si bien era seguro desde el exterior, albergaba sus propios peligros en su interior. A medida que pasaban los meses, las preocupaciones de Elisa crecieron. Las conversaciones escuchadas en voz baja hablaban de eventos venideros, de cambios y desafíos que pondrían a prueba el santuario y sus habitantes en formas que nunca antes habían enfrentado. El consejo, que alguna vez fue abierto y acogedor, se volvió más cerrado y sus reuniones con Adam fueron más largas y envueltas en secreto. El equilibrio entre confianza y sospecha cambió, y Elisa se encontró afuera mirando hacia adentro, su papel como protectora de Adam desafiado por las mismas personas en las que había llegado a confiar para su seguridad. Decidida a comprender la naturaleza del destino que el concilio imaginó para Adán, Elisa buscó respuestas en la extensa biblioteca del santuario, un tesoro de textos antiguos y tomos modernos que narraban la historia de su especie. Noche tras noche, leyó las páginas, buscando pistas, reconstruyendo los fragmentos de una profecía que hablaba de un niño nacido de la tierra, un puente entre el mundo natural y el corazón humano. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta del peso de la carga que a Adán se le podría pedir que llevara. Ante la perspectiva de que Adam asumiera un papel que podría amenazar su inocencia y su seguridad, Elisa tomó una decisión. No permitiría que su hijo fuera utilizado como peón en un juego cuyas reglas ella no entendía, ni se quedaría impasible mientras otros decidían su futuro. Con una resolución endurecida por el amor y el miedo, Elisa comenzó a planificar su salida del santuario. Fue una decisión llena de riesgos, pero para Elisa el riesgo de quedarse era mayor que el peligro de irse. Mientras el santuario dormía bajo la atenta mirada de la luna, Elisa se preparó para regresar a lo desconocido, su fe en el santuario sacudida y su determinación de proteger a Adam intacta. Mientras Elisa ponía en marcha su plan al amparo de la noche, el santuario que alguna vez había sido su refugio ahora parecía una jaula dorada. La decisión de marcharse no se tomó a la ligera. Nació del instinto de una madre de proteger a su hijo de fuerzas invisibles que buscaban moldear su destino sin consentimiento. El santuario les había ofrecido una visión de un mundo donde Adán podría ser él mismo, libre del miedo y los malentendidos que aguardaban fuera de sus fronteras. Sin embargo, las mismas libertades que prometía estaban ligadas a obligaciones que arrojaban largas sombras sobre su futuro. En la tranquilidad previa al amanecer, Elisa empaquetó sus pertenencias con sensación de urgencia. Cada artículo era un recordatorio de la vida que estaban a punto de dejar atrás. Adam, sintiendo la gravedad de su partida, se movió con una solemnidad superior a su edad. Su tiempo en el santuario lo había despertado a la amplitud de sus habilidades, conectándolo con el pulso del mundo viviente de maneras que Elisa apenas podía comprender. Sin embargo, fue esta conexión profunda la que el consejo buscó aprovechar, una perspectiva que llenó a Elisa de un temor que no podía evitar. La despedida fue silenciosa, marcada no por despedidas sino por una resolución compartida. Se alejaron cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, el santuario todavía envuelto en sueño. El viaje que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre, pero la determinación de Elisa de proteger a Adam, de quedar atrapado en un destino que no había elegido, eclipsó el miedo a lo desconocido. Mientras avanzaban por el desierto, el santuario detrás de ellos parecía un mundo de distancia, sus secretos envueltos en la niebla que se elevaba con el sol de la mañana. El camino que eligieron fue el de aislamiento, lejos de las miradas indiscretas de aquellos que podrían tratar de atraer a Adán nuevamente al redil con propósitos enmascarados en profecía y poder.
Su partida no pasó desapercibida por mucho tiempo. Cuando el santuario se dio cuenta de su ausencia, Elisa y Adam habían desaparecido en el denso tapiz del mundo natural. El consejo, al descubrir su huida, quedó dividido. Algunos lo vieron como una traición, una negativa a aceptar el papel que el destino aparentemente había ordenado para Adán. Otros, sin embargo, comprendieron el miedo de Elisa y reconocieron el instinto maternal de proteger a su hijo a toda costa, incluso de aquellos que afirmaban tener en cuenta sus mejores intereses. El viaje de Elisa y Adam hacia lo desconocido fue un testimonio de la fuerza de su vínculo. El amor de una madre sirvió como brújula a través de las pruebas que enfrentaron. Su camino fue sinuoso y los condujo a través de paisajes a la vez áridos y repletos de vida. Cada paso un desafío al destino que otros habían tratado de imponer a Adán. En la soledad de su escape, encontraron una libertad que el santuario nunca podría ofrecer. Una libertad no solo de las expectativas de los demás, sino también de vivir una vida definida por sus elecciones, su amor y sus esperanzas de un futuro libre de profecías. A medida que Elisa y Adam se aventuraban más lejos del santuario, el mundo que los rodeaba parecía desplegarse con una belleza cruda, un marcado contraste con la serenidad controlada que habían dejado atrás. Su viaje fue un testimonio de resiliencia, una serie de días y noches bajo el cielo abierto, donde la única certeza era el vínculo que los mantenía unidos. Se movieron con un propósito, impulsados por el deseo de una vida en la que Adán pudiera crecer bajo la guía del amor de su madre en lugar de la sombra de las expectativas nacidas de antiguas profecías. Cuanto más viajaban, más parecía abrazarlos el mundo natural. La conexión de Adán con la tierra y sus criaturas se profundizó, una comunicación silenciosa que guió su camino y los protegió del daño. Era como si la naturaleza misma conspirara para protegerlos, reconociendo en Adán un espíritu afín. Esta conexión le dio a Elisa una sensación de paz, una confirmación de que su decisión de irse había sido la correcta, incluso cuando la incertidumbre de su futuro cobraba gran importancia. Su viaje los llevó a un pueblo pequeño y apartado, un lugar al margen de las complejidades del mundo del que habían huido. Aquí, Elisa esperaba poder encontrar una apariencia de normalidad, una comunidad donde las habilidades de Adam no llamaran la atención indebida, donde la historia de su pasado pudiera seguir siendo solo eso, una historia. El pueblo, con sus habitantes acogedores y su forma de vida sencilla, ofrecía un lienzo sobre el que pintar un nuevo comienzo. Sin embargo, la paz que encontraron fue frágil, el alcance del santuario fue largo y el interés del consejo en Adán no disminuyó con su partida. Elisa sabía que su tiempo en la aldea podría ser tomado prestado, que la tranquilidad de su nueva vida podría verse destrozada por fuerzas que buscaban traer a Adam de regreso al redil. Sin embargo, también sabía que el miedo a lo que podría venir no debería dictar la alegría del presente. Entonces se sumergieron en los ritmos de la vida del pueblo, encontrando consuelo en los momentos cotidianos que unían los días. Adam prosperó en este nuevo entorno y sus habilidades florecieron de maneras sutiles que no alarmaron, sino que más bien hicieron que los aldeanos lo quisieran. Su conexión con la naturaleza se convirtió en una fuente de fascinación y gentil asombro, una magia que, en el contexto de su nueva vida, no parecía fuera de lugar, sino más bien parte del tapiz del pueblo. Elisa observaba a su hijo con el corazón lleno de amor y la mente alerta al equilibrio que debían mantener, una danza entre revelar demasiado y ocultar demasiado poco. Su historia, sin embargo, no podía permanecer sin contar para siempre. Los emisarios del santuario finalmente encontraron el camino hacia la aldea, y su llegada fue un duro recordatorio de la vida que Elisa y Adam habían tratado de dejar atrás. Ante la elección de regresar al santuario o huir una vez más, Elisa se mantuvo firme en su resolución. No volverían. El futuro que buscaban lo habían creado ellos mismos, libres de las limitaciones de los deseos y expectativas de los demás. Con el apoyo del pueblo y la fuerza de sus propias convicciones, Elisa y Adam se prepararon para enfrentar cualquier desafío que les aguardara. Su viaje fue una declaración de su derecho a elegir su camino, un camino definido por el amor, la libertad y el vínculo inquebrantable entre ellos.
madre e hijo.